Bueno, hoy nos encontramos acá para concientizar un poquito sobre un tema que es de gran importancia para la sociedad y es el relacionado a pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Qué interpretan ustedes bajo este concepto? O sea, ¿con qué lo relacionan? ¿Con qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de pérdidas y desperdicios de alimentos? ¿Con qué áreas? ¿Con qué momentos de sus vidas? ¿Con qué momentos también durante el día? ¿Qué piensan alrededor de este concepto? Como para poder entrar de lleno al tema y diferenciar. ¿Alguien que pueda decir qué considera pérdida y desperdicio de alimentos? ¿Está prendido? Pienso en los supermercados cuando tiran las verduras, por ejemplo, o las grandes cadenas que a la noche sacan bolsas con un montón de comida. Muy bien, el supermercado es un área, un lugar donde nosotros percibimos que hay mucha pérdida. También mucho en la gastronomía se tira una cantidad increíble de comida porque no se puede usar y tampoco la regalan, entonces la tiran y se desperdicia una cantidad muy inmensa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo gastronómico. Y ahí lo relacionamos a confiterías, a restaurantes, a distintos entornos en los que nos movemos socialmente, ¿sí? Y además también en nuestras casas, ¿no? Bien, cuando nos muy sobran bien. alimentos o lo dejamos mucho tiempo en la heladera. Muy bien. Bueno, esto es una aproximación sobre el tema de desperdicios, de pérdidas y desperdicios de alimentos. Hay que hacer una diferenciación entre ambos conceptos. Una cosa es pérdidas de alimentos y otra es desperdicios, que están obviamente interrelacionadas. Pero yendo a una mirada más amplia, más abarcadora, nos encontramos que 1.300 millones de toneladas se pierden por año de alimentos, ¿sí? Y cuando analizamos que estamos en un mundo donde las hambrunas avanzan y donde hay tanta falta de alimentos, es como que nos cuesta dimensionar que el mundo pueda tirar en un año semejante cantidad de toneladas de alimentos, ¿sí? Entonces, se estima, la FAO el año pasado hizo un estudio donde se cotejaron datos a nivel mundial y se estiman que entre 720 y 811 millones de personas pasan hambre en el mundo. Y uno dice, y habiendo tanto alimento que se pierde, ¿cómo no reaccionamos la humanidad frente a esta situación? La diferencia entre pérdidas de alimentos y desperdicios radica en el momento, en la etapa en la que se produce este desecho del alimento. La pérdida de alimento es la disminución de la masa de la alimentación en las primeras etapas, ¿sí? Desde la generación, la producción del alimento, hasta que llega al momento de la comercialización. El desperdicio de alimentos es más acotado, está relacionado con todo lo que tiene que ver el proceso de comercialización y en nuestros hogares, ¿sí? Entonces, esa es la pequeña diferencia. Y a partir de que nosotros empezamos a darnos cuenta de un concepto y del otro, es inacabable, es sin fin. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo empezamos a diagramar un plan donde podamos ser un poco más conscientes de qué actos realizamos a diario que están influyendo en esto de la pérdida y desperdicios de alimentos? El tema es que si nosotros hacemos un recorrido desde que se planta, por ejemplo, un alimento y luego se cosecha, viene toda la parte de logística, todo lo que es
la planificación, todo lo que tiene que ver con la tecnología, todos los estadios de transporte, lo que tiene que ver con el destino de ese... A ver ahí, ¿se escucha? Todo lo que tiene que ver con el destino de la cadena de comercialización, y acá nos podemos referir a todo lo que está relacionado con los supermercados, todos aquellos lugares donde nosotros podemos acceder para la compra y el consumo de ese alimento. Y un tema aparte, ¿qué hacemos nosotros desde nuestros hogares para un poco moderar este tema de la pérdida de alimentos? No se desmoralicen porque hay muchos tips y actos que nosotros realizamos inconscientemente y que verdaderamente no estamos pensando en que estamos desechando o descartando un alimento. Y eso tiene solución, ¿sí? El tema es que acá hay que hacer un trabajo conjunto en todo lo que significa el área pública y el área privada. Cada acción, cada situación que nosotros podamos encarar desde nuestros hogares ya es un avance y una colaboración para este tipo de actos de responsabilidad social, fundamentalmente, y colaborar también con el tema del hambre en el mundo. ¿Ya está? Sí, dale. Un segundito. Pero no sale. Ah, acá. ¿Está acá? Sí, ahí está. Ahí vemos en el slide que 1/3 de la producción mundial de alimentos se pierde. Bueno, se hicieron distintos estudios acá en nuestro país y se está trabajando firme. De hecho, pertenecemos a un grupo de universidades públicas donde se ha elaborado, una guía alimentaria que tiene, la publicación es gratuita, se puede acceder y está en el Ministerio de Agroindustria. Y hay todo un programa que se vienen trabajando desde hace muchos años en esto de la implementación de políticas y distintas actividades para poder colaborar con el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Este estudio que se hizo en el Instituto de Ingeniería de la UBA, sanitaria, se estima que los desechos que nosotros tenemos se aproximan a un 40% del total de residuos sólidos que se obtienen en todo lo que es la recolección de basura. Esto en Ciudad de Buenos Aires y más del 37% en lo que significa el área metropolitana de nuestra provincia. ¿Cuáles son las causas? Ustedes han mencionado áreas donde detectan pérdidas y desperdicios de alimentos. Son multicausales, ¿sí? Por un lado tenemos la producción mayor a la demanda. ¿Qué significa esto? Que hay una sobreoferta de posibilidades que tenemos en nuestro medio frente a lo que nosotros realmente necesitamos. Después, prácticas inadecuadas en la cadena. Se refiere fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la parte de producción y todo lo que tiene que ver con la parte de consumo de nosotros como consumidores. Luego tenemos elevados estándares estéticos y de calidad. Y cuando decimos qué tiene que ver la estética con la alimentación, ¿o acaso no les pasa cuando vamos a un supermercado o a una feria que buscamos el tomate perfectito, la banana que no tenga una manchita, ninguna fruta que no esté abollada? Siempre buscamos la perfección y de hecho en la etapa de producción está muy condicionada esa producción a estos índices y estándares de calidad en cuanto a belleza y perfección. Discúlpame, Gray, vamos comentando algunas cosas. Respecto a lo que comentaba acá Graciela, ustedes pónganse desde el supermercado que presenta esos productos frescos, lo que ellos van a querer presentar es
una mercadería que sea vendible, o sea, con estos parámetros de calidad, pero por eso lo que contaba Graciela en esta ocasión es que nosotros también tenemos que ser críticos y tratar de darle una vuelta, que quizás si ese producto no está tan bonito visualmente, sepamos que tiene las propiedades como para poder ser utilizado y que ese alimento termine de ser comercializado y que llegue a nuestra heladera, a nuestro freezer y a nuestra mesa. O sea que básicamente es un trabajo en conjunto, pero hay que cambiar todos los parámetros desde todos los puntos de vista, ¿no? También a la hora de que un productor agropecuario, o en el caso que en un área cercana estén los productores de los pescados y demás, que no se genere mayor cantidad de alimento del que se requiere, porque muchas veces en esos procesos de transporte, o si no tienen, por ejemplo, el proceso de frigorización que corresponde, o los ámbitos para ser conservados de la manera que corresponde, si hay mayor cantidad de alimentos, probablemente ese alimento se desecha y todo lo que comentábamos anteriormente, todo lo que nos llega a esa etapa de la comercialización es lo que es la pérdida. Y todo lo que involucra ya en la etapa de comercialización, en la de la venta y en el que nosotros manejamos esos productos, ya es la parte de desperdicio, ¿sí? Entonces, básicamente es que tenemos que tener una conciencia creada en común para todos los niveles. Bueno, y por último, el tema de la elección y malos hábitos de los consumidores. Muchas veces nos encontramos deambulando con el carrito en el supermercado y nos tomamos el trabajo hasta de comparar uno con otro, ¿sí? A ver cuál es un poquito más grande, cuál es el que tiene mejor color, más brillo, y todo eso va en detrimento del consumo de productos que inclusive al no estar en esos estándares se desechan, se tiran. Ahora hay muchos programas que toda esa verdura, esas frutas, los cereales que no entran en esos estándares se están donando y se regalan a comunidades, a ONG, se donan al banco de alimentos para que eso pueda tener un destino como por ejemplo los comedores o las distintas escuelas que colaboran para el desayuno y para todas las comidas que consumen los chicos. Si nosotros nos remontamos un poco a la historia de nuestras abuelas, cuando se seleccionaban de la huertita, de la casa, los productos, ningún producto era perfecto e igual uno con otro. Y eran quizás hasta más sabrosos, ¿sí? Era venerado ese producto como algo que se cosechaba en casa, ¿sí? O en la finca de algún conocido. Sin embargo, toda la política de comercialización que se ha instaurado hoy en los grandes puntos de venta, que no solamente son los supermercados, tenemos distintos lugares donde se accede al alimento, pero siempre estamos con esto de una impresión a fuego de querer lo perfecto. Y lo perfecto no siempre está ligado a lo rico, a lo saludable y a lo aprovechable. Ahora vamos a ver un videíto que es nuevo, que lo publicó la FAO y que tiene información muy interesante como para reaccionar un poco y darnos cuenta la importancia de lo que tiene relación con la pérdida y desperdicios de alimentos. No sale el bono.
debería salir el sonido. Hola, hola. Bueno, disculpas, un minutito, ya están solucionando el problema del sonido del video que quieren mostrar. ¿Qué nos pasará? A ver, te ayudo. Verdaderamente música, así que se puede leer. El video está en inglés y lo que se escucha es música, lo pueden ir leyendo porque está traducido. Nos ponen una música de fondo y lo podemos ver. This is equivalent to 1.3 billion tons of food. Food loss and waste can be caused by so many different factors, and I'm talking about technological issues, economic factors, business considerations, and very important human practices, attitudes and human behavior. It is not an issue only of developing countries. It is an issue of transition and industrialized countries alike. We talk about an issue that globally impacts directly food and nutrition security for all. But we have to realize that for this food to be produced anywhere in the world, a high amount of precious natural resources are being used, like land and water, and a lot of energy is being used with the equivalent emission of greenhouse gases. And if this is all done for nothing, because the food is not being eaten, that is something that we cannot allow to happen. The Sustainable Development Goals concern all countries. This will involve not only the capacity of the countries to address the issues at policy level, but also directly involves the private sector. Only the private sector, the farmers, the processors, the retailers, all the people who are directly involved in this system can reduce food loss and waste at any significant scale. Challenges and opportunities are context dependent. You have to make sure that the solutions are technically feasible and that the technology is not causing, let's say, a greater damage to either the economy or the environment. So we need to put the social aspect with the economic aspects and the environmental aspects together in order to actually have a sustainable solution for food loss and waste prevention and reduction. Bueno, como podemos ver es un video resumen que no solo lo que transmitía o lo que nos comunicaba lo hacía a través del audio, sino que se puede llegar a entender bien. Básicamente el impacto que esto produce se da en tres ámbitos, ¿sí? Uno, que es el ámbito social, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay prácticamente hoy por hoy en el mundo una persona de cada 8
que pasa hambre, ¿sí? Hay 1.300 millones de personas, de alrededor de más de 7.000, casi 8.000 personas en el mundo, que no están pudiendo comer. Por lo tanto, hay un impacto social, ¿sí? Pero por otra parte, toda esa pérdida y desperdicio de alimentos equivalen a aproximadamente, no quiero equivocarme, son unos 2.000, generan una pérdida económica de 750.000 millones de dólares, ¿sí? Traducido a moneda, todo lo que se está perdiendo sin llegar a ser alimento, ni el alimento desperdiciado que no se puede consumir. Por lo tanto, esto generaría que se podría hacer llegar alimento a aproximadamente unas 2.000 millones de personas que cubrirían ese 1.300 que hoy por hoy no tienen alimento, ¿sí? O sea que el impacto es social, es económico y también es ambiental, porque básicamente la producción de todo el alimento, como comentaba anteriormente Graciela, ¿sí? Que no solo está dado por ese desperdicio en todo lo que correspondería a la parte de la comercialización o de la venta, o en la que el alimento ya está dentro de nuestros hogares para ser consumido, sino que en toda esa cadena, el impacto y la pérdida, lo que está generando es un montón de recursos que al finalmente después son desechados, ¿sí? Son desechados. Por lo tanto, ese desecho es dinero que se está invirtiendo a través de agua para la cría de esos animales, ¿sí? A los cuales luego van a ser sacrificados, tierras que luego tienen que ser, en el caso de la agricultura, tienen que tener un descanso para nuevamente ser cosechadas, ¿sí? y tener valor lo que en ellas se produzca. Muchísima energía, recursos humanos, y todo eso es un impacto económico de algo que no se está llegando a nada y no nos está aportando nada, porque básicamente ese alimento está perdido, desperdiciado, desechado y no llega a alimentar a estas 1.300 millones de personas, ¿no? Sí. Quiero agregar a eso que se programó, se planificó un congreso que se llama CREA 2020, ya pasó, pero se trabajó durante muchos años en el Banco Interamericano de Desarrollo, y una de las preocupaciones fundamentales que se manifiesta en el mundo es el tema de los recursos naturales, ¿sí? Y sobre todo prima el crecimiento demográfico y la preocupación de quién va a alimentar, por ejemplo, a países como China, India, y también otra de las preocupaciones, que no es el tema principal de hoy porque estamos hablando de alimentación humana, pero hay una derivación, que es la alimentación de las mascotas, que cada vez van en crecimiento y que a veces nosotros no nos damos cuenta que quién no tiene un perrito, quién no tiene una mascota, y la base de la alimentación es la misma que la nuestra, ¿sí? Y eso, si no tomamos medidas en un corto plazo, es como que ponen en riesgo todos nuestros recursos. El tema de la emisión de los gases a través de la cría de animales, los gases también que se emiten por toda esta basura que se tira y que no se la aprovecha en algunos aspectos, son temas realmente que preocupan a la sociedad mundial y sobre todo en la parte de la dirigencia, y por eso se necesitan acciones conjuntas de lo público con lo privado, ¿sí? Muy bien. Podríamos comenzar por establecer algún orden de prioridades de cómo empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Lo primero que podríamos hacer es que empiecen a tomarse políticas desde lo público y desde lo privado, como decía Gra, para tratar de que se pueda reducir esa pérdida, ¿sí? Y el desperdicio en origen. O sea, es necesario que se estén produciendo tanto alimento... Hola. Hola. ¿Sí? Tanto alimento para que muchas veces en cadenas de supermercado y demás tengan que tener una gran variedad de alimentos,
todas las marcas disponibles, góndolas llenas, ¿sí? Y quizá hay que ajustar un poco más entre la cantidad de alimento a producir y entre las vías y los medios de cómo va a llegar ese alimento y tratar de que realmente llegue y no generar más alimento del que una cámara frigorífica puede absorber, se puede acumular, ¿sí? En el caso de granos y demás, o analizar también si los medios de transporte o cómo se va a acumular o acopiar ese material, ese alimento, para luego llegar a la etapa de comercialización y venta, va a estar en condiciones. Muchas veces se acopia demasiado alimento, ¿sí? Y ese alimento no llega en condiciones y se desecha. Hay un criterio acá, ¿sí? Hay un criterio que muchas veces en cantidad de alimentos, bueno, es como que vuelvo a producir y está el concepto de ser más económico, que produzco de nuevo antes de cuidar y de recuperar. Probablemente esto es un concepto, ¿sí? Que respecto a algunas cosas comenzamos a tener como sociedad, en el tema del reciclaje y demás, ¿sí? En el tema del compostar, que también aparece como uno de los niveles, ¿sí? Pero muchas veces habría que ver si es necesario producir tanto o producir lo justo solamente para tener, como hablábamos anteriormente, ese alimento con unos parámetros de calidad que aparentemente la sociedad estaría pidiendo, ¿no? A ver, concientizar de la manera que quizá con parámetros de calidad que no se verían alterados, sino desde la visualización de cómo se ve ese alimento, se puedan ser consumidos y va a cumplir su objetivo, ¿no? Todo en la cadena, desde la primera elaboración de ese alimento hasta que se lleva a comercializar, habría que ver de todo lo que se va desechando, o muchas veces por enfermedad de algún tipo de ganado y demás, qué es lo que se puede reaprovechar tanto para algún tipo de, por ejemplo, conservas y algún tipo de alimento que pueda reutilizar parte de ese alimento primario de origen, ¿sí? Y también para, como comentaba recién Graciela, para alimentos de tipo animal o reusarse para los mismos, para el mismo ganado, el mismo alimento que va a generar leche y otros subderivados, ¿no? Obviamente. Después, pensar y repensar todo ese tipo en la cadena, en qué otras industrias podría utilizarse, como hablábamos recién, el alimento para mascotas, en conservas y demás. El tema del compostar, cada vez más en nuestra sociedad esto empezó a tomar más carácter, creo que todos empezamos a saber dónde tenemos un centro de compostaje o quizá inclusive en nuestras casas tenemos y vamos conociendo o vamos a googlear a ver de qué manera puedo hacer ese compostaje y obviamente de comenzar a hacer la discriminación de cada tipo de residuo que tenemos en nuestros hogares. Hasta hace muy poco tiempo esto ni se nos pasaba por la cabeza. Creo que todavía hay mucho recorrido, pero esto estaría marcado como si fuera, más que nada, como si fuera un triángulo con un vértice hacia abajo, desde dónde podría comenzar el origen de todo esto y podríamos afectar desde lo más importante y todo lo que sería de menor importancia, ¿sí? Y después también tener en cuenta el tema a nivel de relleno sanitario, ¿sí? Quiero hacerles un comentario. Ustedes piensen cómo cambiaron nuestros hábitos desde que empezó la pandemia, ¿sí? Cómo cocinábamos antes, cómo comprábamos antes y cómo hemos ido modificando un montón de conductas y hemos tenido que arreglarnos a veces con lo que encontrábamos en la alacena o en la heladera porque, bueno, cuando estábamos en la cuarentena no podíamos salir, ¿sí? Y había otro aprovechamiento. Entonces, eso se puede trasladar a acciones diarias donde lo que más necesitamos es el registro y la conciencia de por qué tirar si lo podemos transformar. Esto a lo que se refirió Gustavo en cuanto a, por ejemplo, el tema de industrias como la de las conservas. ¿Cuántas veces perdemos frutillas, perdemos frutas que tenemos en la heladera, que se nos maduran un poquito y van a la basura y se pueden transformar en distintas mermeladas, en distintas posibilidades que ya va a ahondar un poquito más Ailín? Entonces, siempre estamos a tiempo de ir cambiando nuestros hábitos.
lleva mucho tiempo de conciencia, de darnos cuenta, porque en la mayoría de los casos nosotros vamos obrando día a día un poco en forma automática, ¿sí? Y vemos algo en la heladera o vemos algo en la alacena que no nos sirve y va al tacho de la basura. Pero en la medida en que nosotros prioricemos y tengamos ese registro, colaboramos. Bueno, comentamos algunos de los proyectos, ¿sí? Algunos son de alcance a nivel nacional y otros vamos a pasarlos así de manera resumida. Por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Reducción de Pérdida de Alimento, ¿sí? Estaríamos hablando que sería una reducción de pérdida. Ya tendríamos que empezar a tomar conciencia. Todo eso a través de la web, hay una web a nivel nacional donde podemos descargar manuales básicamente de los cuales pueden acceder a parte de la información de la que estamos hoy transmitiéndoles a ustedes. Después, por otra parte, nosotros somos docentes de una asignatura dentro del área salud, en la Universidad Nacional de La Matanza, ¿sí? Orientada básicamente al marketing de alimentos y bebidas, ¿sí? Entonces, uno de los proyectos, ¿sí? de actividad de extensión universitaria, ¿sí? Fue esto, con el hashtag Sin Desperdicios, que este era un poquitito el origen de la charla de hoy, ¿sí? Acompaña a todo un plan de promoción de salud, ¿sí? Esto fue acompañado, la imagen muy pequeñita que hay ahí es la de un Nutrimóvil, ¿sí? Que acá tenemos a la persona que arrancó con todo este proyecto hace ya varios años y no es ni más ni menos que durante algunos momentos, así como está el bar o el restaurante de la universidad, hay un pequeño lugar donde pueden hacer pequeños, los alumnos y los docentes pueden adquirir pequeños snacks saludables y tratar de que esto pueda ser una transmisión, una creación de conciencia en algunas ferias que se generan en la universidad a partir de charlas, de volantes o información o folletos como les dejamos recién a ustedes, pero dar a conocer esto que si no nos quedamos como que en la pausa entre materia y materia lo único que tengo es lo que me venden en el restaurante o en el bar de la universidad, que ya está bien que cada uno se gane su vida, pero nosotros también tenemos la obligación incluso de dar a conocer partes de estas iniciativas, ¿sí? Después también a través de nuestra universidad, y ya son varias las universidades que están siguiendo este camino, hay una idea de el festejo responsable, y que era lo que hasta día de hoy, hasta hace muy poco era normal, era que a la hora de un festejo, de un recibimiento y la entrega de un diploma, era tirar alimentos de todo tipo. No vamos a decir los típicos huevos, pero básicamente era eso. Bueno, tratar de empezar a tomar conciencia, que sea con papel picado, con lo que se les pueda ocurrir a través de una buena lluvia de ideas y con imaginación, pero intentemos de concientizar, porque al fin y al cabo estamos hablando de que esto a gran escala, pero podemos hacer pequeños actos y tratar de dar a conocer y que, bueno, como esto, había kits de cotillón, papel picado, lo que se les pueda ocurrir. También después hay que recogerlo porque si no estamos generando otro tipo de residuo, ¿no? Y también está la acción también ya más conocida y con más difusión del Banco de Alimentos, ¿no? A través de la donación de alimentos, que está muy bien organizado y demás. Pero bueno, estas son algunas de las acciones que normalmente, alguno quizá nunca escuchó, pero son dadas a conocer. Los dos proyectos que nosotros estamos llevando a cabo en la Universidad Nacional de La Matanza, que nació con el tema del Nutrimóvil y, ¿por qué no un food truck saludable? En vez de tener todos los food trucks que nos venden comida procesada y, bueno, que a todos nos gusta, pero que también hay que tomar un poquito de conciencia de qué otros usos. También aprovechamos ese Nutrimóvil para dar charlas de educación alimentaria, que la dan los mismos alumnos, los chicos que están cursando la carrera de nutrición y que se vuelve súper interesante porque inclusive ellos expenden lo que producen en las cocinas, en los laboratorios. Entonces, bueno, hay mucha curiosidad. Y uno de los pilares que más hay que trabajar actualmente es en la educación alimentaria. Tengamos en cuenta que ni en nivel inicial, ni en la escuela primaria, salvo en ciencias naturales o en algunas materias, y en el secundario menos, no se habla del alimento. Hay mucha ignorancia sobre los alimentos, sobre
las tendencias que hay mucha confusión, las redes no colaboran para todo esto porque de repente salen todas personas que se creen ser idóneas para hablar de alimentación y de nutrición y hay que ser muy cauteloso con todo este tipo de información, ¿sí? Entonces, esa ha sido una vía que a nosotros nos ha resultado muy buena porque la universidad tiene una llegada hacia toda la comunidad. Nos involucramos con grupos de la tercera edad, con distintas actividades, con chicos de escuela primaria. Hemos ido a dar charlas a escuelas secundarias y hay un desconcierto y un nivel de ignorancia sobre cosas muy básicas de la alimentación y de todo lo que podemos lograr teniendo algunos tips, que eso lo va a decir Ailín. ¿Algo más? No, yo creo que no. Y el tema de los festejos responsables no solamente es en los momentos de egreso de una carrera. Si vamos a un casamiento vemos que tiran arroz, que tiran alimentos. Y lo que se hizo, que fue una idea del centro de estudiantes, y después se fueron sumando la Secretaría de Graduados, se sumó el Departamento de Salud, de hacer intercambios por kits de cotillón. Inclusive en algunas universidades se ha promocionado el hecho de generar papel picado con hojas secas de árboles y quedan coloridos y quedan, son maneras creativas de ir dando la vuelta y ese material, esa comida que nosotros recibíamos, hierba, azúcar, huevos, harina, aderezos, etcétera, se dona a ONGs, ¿sí? Que la universidad asiste permanentemente con la ayuda. Bueno, acá están las fotos y después viene esto. Bueno, también básicamente, antes hablábamos de que esto tenía un impacto bajo 3 ámbitos, ¿no? El ambiental, el social y el económico, que ya estuvimos comentando, pero todo esto es muy importante que le demos al valor de la comida, no solo en el momento que lo disfrutamos y que nos genera tanto placer, sino empezar a tomar conciencia. Somos hoy por un tiempo finito, parte de este mundo, pero dejamos nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Y tenemos que intentar hacer algo por eso. Por lo tanto, esto no es solo un tema de que cómo me genera ese placer y ahí termina. Acá hay temas culturales, temas de convicción, ¿sí? Por un objetivo de nutrición mismo, ¿sí? Objetivo social y objetivo económico, básicamente, porque acá podríamos estar reduciendo ese impacto que antes hablábamos a nivel económico para intentar, ¿sí? En toda esa cadena, desde que se generan, tratar de reducir eso que se genera como pérdida y como desperdicio para que no haya una pérdida económica tan grande y que ese alimento pueda llegar a tanta gente que hoy por hoy no los tiene. Vamos a ir ahora a algunas líneas de cómo nos podemos imaginar, de cómo nos podríamos comprometer, ¿no? Con algunas líneas básicas, concretas, sin querer ser esto un manual sí o sí a seguir al pie de la letra, pero algunas de las ideas que nosotros, algunas de ellas, las generamos a partir de nuestro espacio en la facultad y otros contenidos que vamos sumando dentro de lo que hay en el ámbito, ¿no? Bueno, a ver, ¿este se escucha? No, agarro ese mejor, ¿no? Sí, no, agarro el otro que se escucha mejor. Bueno, la idea ahora entonces es... La idea, ¿ahí? Sí, dale, va. La idea entonces ahora, ¿sí? Frente a todo este panorama y todo este escenario del cual venimos hablando, ¿sí? Respecto al desperdicio de alimentos, ya, digamos, quedó claro que nosotros como consumidores, ¿sí? Tenemos un tipo de responsabilidad, ¿sí? Respecto a esto. Entonces, ¿en qué medida, ¿sí? Nosotros podemos comprometernos, ¿sí? Y aportar nuestro granito de arena? La idea, ¿sí? De esta charla es que al menos, ¿sí? Cuando se vayan pensando, ¿sí? En algunas de estas cuestiones y vean, ¿sí? Que de todo lo que vamos a mencionar ustedes implementan, ¿sí? en la cotidianidad, en sus propios hogares, qué cuestiones aún no hacen, ¿sí? Y qué cosas sí hacen, pero podrían incluso mejorar, ¿sí? Para reducir aún más, ¿sí? Este desperdicio de alimentos del cual venimos hablando.
Entonces, en primer lugar, ¿sí? Importante el tema de la planificación de las comidas, ¿sí? Levante la mano acá entre los presentes, ¿sí? ¿Quién planifica las comidas, ¿sí? Y quién realiza alguna suerte de listado, ¿sí? En función a lo que va a comprar o a lo que va a consumir, ¿sí? Para calcular a partir de ahí qué es lo que realmente necesita. ¿Alguien implementa? ¿Sí? Bien. ¿Con qué objetivo, básicamente? Bien, tener un orden, ¿sí? A la hora de ir al supermercado y no comprar de más, ¿sí? Y tampoco comprar de menos. Y aparte, ¿sí? En la situación que estamos atravesando, cada vez se ve más gente, ¿sí? Que de manera ordenada lleva su listita a los fines también de cuidar el bolsillo y evitar así, ¿sí? Compras innecesarias o compras compulsivas. Entonces, algunos tips importantes a la hora de hacer estas compras, ¿sí? Hacer un recorrido inteligente. Cuando uno va a un supermercado o bien si van a diferentes comercios, ¿sí? De barrio o si van a alguna feria, ¿sí? Cualquiera sea el lugar en donde ustedes compren esos alimentos, ¿sí? Empezar siempre por aquellos, ¿sí? No perecederos o alimentos secos, es decir, aquellos que no tienen riesgo, ¿sí? De deteriorarse en el resto de la compra. ¿Cuáles son esos alimentos? ¿Sí? Yerba, azúcar, harina, arroz, ¿sí? Legumbres, etcétera, ¿sí? O sea, todo aquel alimento que no signifique ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de la inocuidad de ese alimento. Luego optar por los alimentos frescos, ¿sí? Frutas y verduras. Y en tercer lugar, ¿sí? Incluir los alimentos frescos, es decir, aquellos alimentos refrigerados o congelados, ¿sí? ¿Y qué vamos a esperar en este momento? Es que no transcurran, ¿sí? Más de 2 horas entre el momento en el que nosotros obtenemos ese alimento, ¿sí? Y llegamos a casa. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos, ¿sí? Que ese alimento va a conservar su calidad. Y este tiempo incluso es menor, ¿sí? Si cuando se trata de temperaturas elevadas o temperaturas altas. Entonces, consejo, ¿sí? Realizar este recorrido inteligente y que no transiten, digamos, más de 2 horas desde la compra de estos alimentos frescos o refrigerados, ¿sí? Y la vuelta a casa. Ojo con las ofertas, ¿sí? Y por eso también es importante el tema del listado. Muchas veces nos vemos tentados, ¿sí? Por promociones y a veces son, digamos, una buena opción porque nos ayudan a ahorrar siempre y cuando nosotros nos aseguremos ese alimento que nosotros estamos comprando de más, lo vamos a terminar utilizando, ¿sí? Si yo no lo utilizo dentro de la fecha de vencimiento, lo voy a terminar descartando, ¿sí? Y la oferta no tuvo ningún sentido, ¿sí? Al contrario, invertí dinero de más, ¿sí? En algo que no estoy aprovechando. Consultar la fecha de vencimiento. Ustedes habrán visto que en los paquetes, ¿sí? Dependiendo del alimento, tienen distintas leyendas. A veces dice vence, ¿sí? Tal día, a veces dice consumir preferentemente antes de, ¿sí? Sepan que estas son fechas que establece cada uno de los fabricantes, ¿sí? A partir de la cual ese fabricante se asegura que la calidad de ese producto es óptima y es igual, ¿sí? Al momento de la producción. ¿Qué pasa? A veces, ¿sí? En los productos secos, como mencionábamos antes, harina, arroz, ¿sí? Legumbres, enlatados o conservas, ¿sí? Yerba, azúcar, aceite, etcétera, ustedes van a ver una fecha de vencimiento, ¿sí? Pero también es probable, ¿sí? Que pueda ser consumido ese alimento algunos días después de esa fecha. Lo que buscamos en este punto es que cada uno apele, ¿sí? Al sentido común. Es decir, ustedes conocen ese alimento cuando está en su máxima expresión, ¿sí? Entonces, mírenlo, observen, ¿sí? Huélanlo, vean si cambió de color, si no, ¿sí? Y no lo desechen porque sí. No así con los productos frescos, ¿sí? Donde ahí sí habría que tener, digamos, un mayor cuidado respecto a esto. Sí. Quiero agregar algo sobre el tema de las ofertas. Inclusive estuve leyendo un artículo que se está trabajando mucho en la Cámara de Comercio para instar a todos los supermercados, sobre todo, y comercios en general, para que cambien las propuestas de lleve 3, pague 2, la segunda unidad al 70%, y que nos obligue
a tener que comprar mucha cantidad, porque a veces no nos damos cuenta y por aprovechar la oferta llegamos a casa y tenemos en la alacena más de esa misma mercadería y terminamos a veces perdiéndola, como decía Ailín, con el tema de las fechas de vencimiento. No evaluamos al momento de comprar. Mucha gente se deja llevar por esto de la promoción o la oferta o del sacamos la cuenta inmediatamente y nos damos, o sea, tomamos el registro de que nos sale la tercera parte de lo que pagaríamos una unidad convencionalmente. Entonces, eso también tiene que venir por una política de planificación de los negocios, de los comercios que nos tientan a nosotros y es muy típico ver en todos los supermercados. De hecho, si ustedes observan en las ofertas del diario o en internet y comparamos todos los supermercados, ni siquiera nos estamos refiriendo a una cadena en particular, todos tienen las mismas ofertas, porque en general esas ofertas y esas promociones vienen del que fabrica el producto, ¿sí? Y tiene distintos convenios con los comercios que nosotros vamos y compramos. Y es muy común ver que se repite la oferta en las distintas cadenas de expendio del producto. Entonces, ojo con las ofertas, porque a veces son hasta engañosas. Tengo funciona, ¿no? Sí, bien. Bueno, y como último, sí, consejo a la hora de planificar las compras, sí, como veníamos hablando, el tema de incluir estas frutas o verduras, sí, que estéticamente podríamos considerar feas, sí. Como sabemos, se establecen a veces a nivel de la industria y a nivel del comercio elevados estándares, sí, de calidad. Con lo cual algunas frutas o verduras que no cumplen con estos estándares estéticos, ni siquiera llegan a las góndolas e incluso llegan, a veces nosotros los desestimamos. Y como dijo Gran, si uno mira un poquito hacia atrás, ¿sí? O si alguna posibilidad de ir a comprar, ¿sí? Algún lugar, alguna feria donde directamente haya una venta del productor al consumidor, ¿sí? O algún tipo de verdura o fruta de producción orgánica, ¿sí? O ecológica, ustedes van a ver que no hay ninguna fruta ni ninguna verdura, ¿sí? Que sea una igual a la otra. E incluso tienen mucho mejor sabor, ¿sí? Que las que podemos obtener en cualquier verdulería convencional. Ahora bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto o alguna inquietud a la hora de hacer las compras propiamente dicho? En ocasiones cuando compras el pan que tiene la fecha de vencimiento y muchos comercios te dicen que a pesar de esa fecha de vencimiento, supongamos la compro hoy, se vence en 2 días, si la tienes en el freezer se puede consumir 15 días después. ¿Es eso cierto? ¿Es confiable o no? Sí, en ese caso sí estamos hablando de alimentos que no presentan un alto riesgo, ¿sí? Como es el pan. Entonces uno podría, ¿sí? Comprarlos por más que esté próximo a la fecha de vencimiento o incluso sobre la fecha de vencimiento, ¿sí? Y aprovecharlo algunos días posteriores. Lo que tengo que apelar siempre, ¿sí? Es al sentido común y a mis sentidos propiamente dichos, ¿sí? Ver si ese pan continúa en buen estado. Una manera de alargarle la vida útil, ¿sí? Es refrigerándolo e incluso más, ¿sí? Si lo llevo directamente al freezer, ¿sí? En el freezer lo puedo mantener por un tiempo largo y después voy descongelando en la medida en que quiero utilizar ese pan, ¿sí? A veces nos pasa también como consumidores, los productos frescos sobre todo, que vamos a la góndola y tenemos 20 yogures, ¿no? Y empezamos a buscar la fecha de vencimiento, ¿sí? La que esté más alejada, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo sé que ese yogur voy a volver a casa y lo voy a consumir, ¿sí? En los días siguientes, con lo cual podría haber comprado también el yogur que tenía, ¿sí? Antes en la góndola y que vencía dentro de 3 o 4 días, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Voy a buscar siempre el que está por detrás y el que tiene la fecha de vencimiento más alejados. Si cada uno de nosotros como consumidores, ¿sí? Replicamos ese acto, ese yogur va a permanecer en góndola, va a llegar la fecha de vencimiento, no se vendió y va a terminar siendo descartado, ¿sí? O desechado. Bien. ¿Qué hago ahora cuando vuelvo, ¿sí? Del súper, de la feria, del comercio de barrio o lo que fuera, ¿sí? Y llego a mi casa con las compras, ¿sí? Tengo que organizarlas de una manera inteligente. Bien,
Una regla mnemotécnica, ¿sí?, es el primero entra, primero sale, ¿sí?, o primero vence, primero sale, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tratar de utilizar todos aquellos alimentos, ¿sí?, que estén más próximos a vencerse, ¿sí? Entonces, de esta manera voy renovando, ¿sí?, continuamente todo aquello que yo tengo en la heladera o en la alacena. ¿Qué alimentos voy a guardar en la alacena? Todos los alimentos secos, como mencionamos anteriormente, ¿sí?, o de bajo riesgo. Lo importante de la alacena es que sea un lugar, ¿sí?, seco, ¿sí?, que sea un lugar seco, que sea un lugar cerrado, es decir, que no esté al rayo del sol, y que sea también un lugar de fácil acceso y de fácil limpieza. ¿A qué nos ayuda esto? Primero, a conservar los alimentos que están ahí guardados. Y segundo, ¿sí?, a tener presente continuamente qué es lo que yo tengo, ¿sí?, guardado en esa alacena. Y si veo que hay algún producto que esté próximo a vencerse y que no estoy acostumbrado a utilizarlo con frecuencia, mejor lo saco de la alacena, lo dejo a la vista y me propongo utilizarlo, ¿sí?, en mi próxima planificación de comida. Tengan en cuenta que tenemos en nuestra cocina un entorno muy complejo, que a veces no nos damos cuenta. Por ahí las estanterías, las alacenas tienen varios niveles, que si no tenemos un banquito o una escalera, nunca tenemos el registro de qué hay en el último estante, ¿sí? Y por ahí nos encontramos con sorpresas de que sacamos una lata que venció hace 5 años y ni idea que estaba ahí. Después está heladera, el freezer. O sea, hay muchos lugares en nuestra cocina que hay que estar pendiente de tener un inventario de lo que tenemos. Bien. La heladera, ¿sí? ¿Qué productos vamos a guardar en la heladera? Todos aquellos productos frescos, ¿sí? ¿Qué es importante respecto a la heladera? Chequear, ¿sí?, la temperatura. La temperatura de la heladera tiene que estar entre 0 y 5 grados centígrados, ¿sí? Y fíjense, o imagino que la mayoría de las heladeras tienen, ¿sí?, en la parte baja un cajón, ¿sí?, específico para el guardado de frutas y verduras, ¿sí? ¿Saben para qué está ese cajón específicamente o por qué ahí guardaríamos las frutas y las verduras? Guardamos en el cajón de abajo frutas y verduras. ¿Por qué las guardamos en ese cajón, sí, y no en cualquier otra parte de la heladera? Bien, perfecto, sí, porque este cajón lo que hace es protegerlo de la temperatura toda, sí, de la heladera. Es decir, que la temperatura en ese cajón, a diferencia del resto de la heladera, sí, es mayor. Entonces así evitamos el deterioro, sí, de esas frutas y de esas verduras, a su vez que evitamos el contacto con otros alimentos, ¿sí? Lo importante de este cajón es que siempre esté limpio, ¿sí? Y una de las técnicas que podemos implementar para mantener este cajón limpio es el tema de la sanitización de las frutas y las verduras. Con el tema de la pandemia, ¿sí?, esto se puso como muy en agenda y escuchábamos o veíamos siempre en los noticieros, ¿sí?, cómo sanitizar las frutas y las verduras o cómo sanitizar, ¿sí?, todo aquello que traíamos del súper. ¿Alguien recuerda cuál es, digamos, la técnica? Bien, ¿sí? Lo ideal sería limpiar estas frutas y estas verduras con abundante agua para sacarle, ¿sí?, la suciedad y para sacarle también la tierra, ¿sí?, y luego volver a sumergirlas en agua con 1 o con 2 gotitas de lavandina. Entonces, de esa manera, ¿sí?, nos aseguramos también alargar la vida útil, ¿sí?, de esa fruta y de esa verdura y conservarla en mejor estado por más tiempo. También, sí, lo importante es que utilicen, ¿sí?, lavandinas comerciales, ¿sí?, no lavandinas sueltas porque desconocemos en realidad el origen y la concentración de esa lavandina. Y después, como segunda opción, tenemos el freezer. Si sabemos que no lo vamos a consumir
consumir en lo pronto, ¿sí? Directamente al freezer, bien rotulado, ¿sí? Y lo importante es que todo lo que guardemos en el freezer lo guardemos porcionado. ¿Por qué? Porque una vez que descongelamos ese alimento, ¿sí? Y lo recalentamos y lo reutilizamos en otra comida, no lo podemos, ¿sí? Volver a congelar. Esto es importante. Entonces, cuando yo vuelvo a hacer las compras y voy a guardar comida, ¿sí? Lo guardo en las porciones que sé que luego, al descongelarlo, lo voy a consumir en su totalidad. El tercero igual está. Bien. Sí, voy a acelerar, ¿sí? El tema es que teníamos 2 horas para la charla y se tuvo que modificar a último momento y bueno, hay mucho por hablar, pero ahora lo tenemos acotado al tiempo. Bien, el tema de aprovechar los alimentos, ¿sí? Usando la creatividad, todo resto de comida, ¿sí? Se puede transformar en una nueva comida, ¿sí? Hoy por hoy tenemos un acceso a un montón de información, ¿sí? En el cual podemos buscar, ¿sí? Diferentes tips o diferentes ideas para no terminar desperdiciando, ¿sí? Esa comida que nos sobró. El tema del compost, algo de esto ya mencionamos, ¿sí? Si a ustedes les interesa el tema, pueden buscar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿sí? Que es el INTA, videos, ¿sí? Acerca de cómo compostar. Uno lo puede hacer en casa, ¿sí? Con un simple tacho. ¿Y qué se trata justamente en el compost? Todo lo que son residuos orgánicos, como pueden ser yerba, cáscara de frutas, cáscaras de verduras, la cáscara de huevo, etcétera, ¿sí? Se junta todo, se mezcla con hojas, con ramas, con paja, etcétera, ¿sí? Lleva todo un proceso de descomposición natural, ¿sí? Y todo eso que nosotros metimos adentro de ese tacho, ¿sí? Se termina transformando en una suerte de tierra, ¿sí? Con muchos nutrientes que podemos utilizar para las plantas de nuestro jardín, ¿sí? Y de esa manera disminuimos también, ¿sí? El volumen de basura, propiamente dicho, que tiramos. Y el último de los ítems, ¿sí? Es el tema de las viandas, ¿sí? Muchas veces cuando vamos a comer afuera, quizás nos reservamos para esa ocasión, llegamos con mucho hambre, ¿sí? Al momento pedimos de más o no conocemos las porciones en el lugar si son demasiado abundantes y por suerte desde hace un tiempo a esta parte, ¿sí? Está esta sana costumbre de pedirle al mozo o a quien nos atiende, ¿sí? Que nos guarde lo que haya sobrado en nuestro plato y poder llevarlo a casa para poder aprovecharlo al día siguiente, ¿sí? Armar una vianda y llevarlo, sea al trabajo, ¿sí? Sea al club, sea a la escuela, sea a la universidad, etcétera. Y otra de las cuestiones también los eventos sociales, ¿sí? Nos ha pasado siempre de organizar con muchas personas y o hacer mal los cálculos o al contrario, cocinar de más porque siempre mejor que sobre y no que falte, ¿no? Que nadie se quede con hambre. Entonces, sucede a veces también que el volumen de alimento que sobra es mucho. Una de las opciones es compartir, ¿sí? Parte de lo que sobre, u otra de las opciones es guardarlo. Tengan en cuenta que si guardan alimentos en la heladera, ¿sí? Lo tienen que consumir en las próximas 48 horas. Si yo sé que no lo voy a consumir dentro de las próximas 48 horas, directamente lo llevo al freezer, ¿sí? Y de esa manera me aseguro la inocuidad de ese alimento y poder consumirlo en alguna otra oportunidad. Fui años luz. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna preguntita? Debido a que tenemos que terminar. Bueno, muchas gracias Gustavo, Graciela y Lynn. Gracias. Por toda la información que nos trajeron. Los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias a los que han estado presentes.